acuerdo tanto que estaba a punto de entrar al quirófano y me tomé una foto y la envié. A la hora yo debía estar en mi casa y esa foto pudo haber sido la última foto que vio mucha gente, y cuando volví en sí me dijeron, es que usted estaba en coma. Yanit Rueda entró a una cirugía médica sin imaginar que su vida se partiría en dos. Estuvo en coma varios días y en ese tiempo todo cambió para siempre. El primer reto que yo enfrenté fue a los pocos días en la clínica, cuando entran como 4 o 5 neurólogos, los más prestigiosos, porque además la clínica estaba muy preocupada porque eso pasó en medio de una cirugía y no había explicación. Miraban la historia clínica y me dicen, pues es un milagro. Reconocida periodista en Colombia, acostumbrada a contar las noticias y las historias de otras personas, ahora nos comparte su propio testimonio, una historia marcada por el dolor, la incertidumbre y una segunda oportunidad. Y yo lloraba mucho pensando en que yo no iba a volver a la calle, en que nadie me iba a volver a contratar para presentar un evento, que nadie iba a creer en mí otra vez porque, pobrecita, ahora tiene epilepsia. En este episodio, Yanit nos habla desde el lugar más profundo al que ha llegado, el de una mujer que volvió a nacer y que hoy nos deja lecciones que van más allá de la salud. Lecciones sobre propósito, sobre reconectar con lo esencial y sobre cómo incluso en los negocios todo cobra sentido cuando aprendes a darle otra mirada. O sea, hacerles saber a los que amo que los amo. Eso lo tengo presente desde que soy consciente de que pude haber muerto. Bienvenidos a Fuertemente, el podcast donde aprendemos para la vida y los negocios. Yo he tenido muchos invitados en Fuertemente que ustedes han podido conectar, aprender, pero la invitada que tengo hoy, señores, la invitada que tengo hoy es una persona súper especial que quiero invitarlos a ustedes a conectar también con ella, que conectemos a través de su historia. Y quiero hacerles un poquito de contexto por qué les estoy diciendo lo especial que es ella para mí, lo que significa para mí. Uno siempre en la vida tiene que estar, yo digo siempre que agradecido. Uno en la vida tiene que reconocer a aquellas personas que en algún momento le abrieron a uno una puerta. Pues muchos de ustedes a lo mejor ya han escuchado algo de mi historia, de dónde vengo yo, de dónde empezaron mis primeros pinitos en el periodismo. Pues la persona que hoy está acompañándonos en este episodio, que es Yanit Rueda, tiene mucho que ver con mis comienzos en el periodismo. Fue la primera persona que me da a mí la oportunidad de hacer un reemplazo para un programa de una caja de compensación familiar, y ahí es donde yo arranco con el tema del periodismo. No sabía nada, pero realmente me medí a hacer ese reemplazo, porque Yanit estaba, en ese momento estaba en Argentina, ¿no? Sí, estaba de viaje con mi familia ahora, Janet. Y hoy quiero darte la bienvenida, Yanit. Estoy feliz que estés acá, estoy más emocionada. No. Porque este episodio es muy especial para mí, Yanit, de verdad, de todo corazón. Gracias. Porque en algún momento tú hiciste parte de mi camino y hoy yo quiero honrar tu historia, y que estés acá con nosotros me hace enormemente feliz. Estoy apretando las muelas para no llorar. De verdad que sí, es muy emocionante. Además que es hasta graciosa la historia, porque Yane fue uno de mis pluma de oro de premio al periodismo, contando tu historia. Así que para mí es un honor estar aquí sentada en Fuertemente, pues haciendo parte de esta maravilla que has creado en los podcasts. Genial, que hoy nos hacemos reencontrar. Oye, ya se me había olvidado lo que ganaste un premio Pluma de Oro contando mi historia en su momento. Wow, sí, se me había olvidado esa parte, pero la vida siempre es maravillosa y siempre termina reencontrándonos, a pesar de que yo he tomado mi camino, ¿cierto? El tema de lo que hacemos ahora, contando las historias. Yanit ha seguido su vida como periodista, en fin, todo lo que hace Yanit. Pero mira, este punto, en algún momento volvimos a hablar con Yanit. Yo le dije, Yanit, tienes que estar en el podcast. Quiero que mi audiencia te conozca tu historia, porque hoy vamos a abordar a Yanit desde una historia transformadora, de una experiencia de vida muy impactante, que si usted hoy llegó a este podcast, le aseguro, era el lugar indicado donde usted va a recibir una inspiración, donde usted va a recibir un mensaje, donde usted de aquí se va a ir muy seguramente transformado, transformada. Esta es una historia de vida maravillosa. Y más allá de, siempre digamos en este espacio hemos hablado que empresarios, muchos temas, ¿no? De este tema de negocios, pero hoy quiero que nos conectemos a través de la historia. Hoy quiero que honremos esa historia de Yanit y toda esa transformación que ha tenido. Y antes de empezar, obviamente, a adentrarnos, ¿cierto? En el grueso de esta historia, quiero que nos digas, o nos cuentes un poquito para quienes no te conocen, Yanit, ¿qué hacía antes de
aquella situación que cambió tu vida, Yanit. ¿Cómo era tu vida antes? Yo soy periodista. Soy periodista hace 20 años con Enlace Televisión, pero me gradué de la UNAP en el 2001. Antes de llegar a Enlace, fui periodista con Ejército en Saravena, Arauca, con el grupo de Revéis Pizarro. Allí estuve varios meses, casi un año, en el Revéis Pizarro siendo periodista de guerra. Una experiencia fuerte, porque viviendo dentro de un grupo, dentro de... yo no podía salir normalmente a la calle, yo vivía dentro del grupo de operaciones y yo era la única civil que salía, pero salía con seguridad perimétrica, con casco, chaleco, pero yo era la de los mandados, porque yo era la única civil que tenía permitido salir al grupo, salir al pueblo, ¿sí? Entonces a mí me encargaban los ganchos, los cigarrillos, me encargaban todo lo que querían los que vivíamos adentro y yo llegaba siempre cargada después de las jornadas de trabajo en donde llegábamos a hacer un trabajo con la comunidad de Ejército. Entonces era todo un tema de mucho aprendizaje, porque además llegué a tratar muchos temas desde el periodismo, recién desempacadita, temas delicados como era trabajar con reinsertados y conocer cómo era la vida dentro de estos grupos guerrilleros con estas personas que se habían desmovilizado de los grupos que delinquían por esta zona. Entonces, fue impactante ver cómo la vida se vivía diferente dentro de estas zonas rojas del país, porque yo iba de Barranca, de vivir una vida pues, libre, digámoslo así, relajada, tranquila, de fiesta, porque era muy joven, y encontrarme con esa realidad que yo veía en los noticieros, pero veía muy lejos de mí, pues fue realmente impactante. Al punto que cuando llegó un momento donde dije, no más, no aguanto más esta realidad tan fuerte. Y fue cuando decido salir y llegué a hacer todo el trabajo de aprender a presentar en televisión con un canal nacional. Allí tuve la oportunidad de hacer unos pequeños programas piloto para lo que en ese momento era Señal Colombia, programas que nunca salieron al aire, pero que sí me dieron como la seguridad para empezar a mostrarme. Y un día, y yo me negaba a quedarme en Barranca, yo quería estar en Bogotá. Pero un día de esos que los papás lo llaman a uno de joven, le dicen, no señora, usted no se manda sola, se viene para Barranca. Yo aburrida una tarde, vistiéndome en mi habitación, escuché los clasificados de antes del noticiero, los de Enlace Noticias. Y estaban buscando gente, voces para comerciales. Fui, hice una fila de varias horas para hacer una voz de comercial. Quien es ahora mi esposo me hizo la prueba, pero en ese momento no hubo clic. Me hizo la prueba y él ve mi hoja de vida y me dice, pero usted es periodista, pero usted presenta. No sé qué. Me hicieron la prueba a los pocos días y así es que empiezo en Enlace. Este año cumplo 20 años. Wow. ¿Sí? Así es como empiezo. Y yo, por mi cabeza no se me pasaba para nada estar en Barranca. Y pues la vida me da la oportunidad de convertirme en quien soy estando ahí, en esa oportunidad que escuché en televisión, porque mis papás eran aficionados al canal en ese momento. Como una voz comercial, ¿cierto? Sí. Digamos, arranca todo este proceso, pero ya luego Yanit comienza a presentar, o a ser periodista del noticiero, o ya, ¿en qué momento pasas como a empezar a Yo hacer llego esa y hago la prueba para hacer una voz de comercial. No recuerdo si terminé siendo la voz de comercial o no. Recuerdo que me hicieron la prueba para presentación y empiezo siendo solo presentadora del noticiero. Luego de ser presentadora, entonces me preguntan si podía apoyar la labor que hacía en ese momento quien era la directora del noticiero. Y yo dije que sí, entonces yo llegué a ser coordinadora del noticiero, apoyando a quien en ese momento estaba de directora, que era Mónica Arcella. ¿Sí? Y luego de esto
ya empecé a hacer, haciendo la coordinación, pues empecé a hacer algunas notas de periodismo y así es donde empiezo como a fortalecerme en este camino y a aprender muchos de los que me rodeaban porque yo era nueva en Barranca, o sea, así yo fuera de Barranca, yo era nueva en el escenario de hacer periodismo y los que estaban conmigo, que en su mayoría eran empíricos, me llevaban una ventaja tremenda. Entonces yo tenía que aprender mucho de ellos y sobre todo tenía que ganarme la confianza de que la nueva que había llegado derechito a presentar, podía hacer periodismo. Y me costó, pero yo creo que lo logré. Si no, preguntémosle a Diana García, por ejemplo, que era de las que al principio estaba en ese proceso, ya llevaba una cancha larguísima, pero era de las personas que como que yo veía como que no eran muy convencidas y ahora es una amiga que quiero mucho. A raíz de todo esto, Yanni, digamos que empiezan a transcurrir muchos años, ¿cierto? En tu vida, ya pues haciendo periodismo, conoces al amor de tu vida, al padre de tus hijos, que digamos tiene todo que ver con los medios de comunicación. Sí. Y comienzas una carrera muy exitosa, o sea, como muy, digamos, de hacer ese periodismo, de presentar, de liderar. Empiezan a pasar muchas personas como por esa escuela que todos llamamos escuela Enlace Televisión porque es que fue nuestra escuela. Fuimos parte, muchos talentos, digamos, que hoy a nivel nacional e internacional han sido parte de Enlace Televisión. Y todo parecía ir de maravilla en tu vida. Sí. ¿Hasta qué año fue que pasó, digamos, la situación que luego empieza a dar un giro por completo a lo que percibía Yanith del mundo y de la vida de sí misma? Pues uno no se da cuenta en qué momento empieza uno a vivir la vida a 1000, ¿sí? Y empieza a ver uno que lo que empieza a salir bien, sigue saliendo muy bien y se da una oportunidad y se da otra cosa. Pasé de noticiero a magazine con Viva la Mañana, un espacio en donde yo me sentía súper cómoda, pero luego volví al noticiero y empezamos como siempre buscando innovar, llegamos a la franja a las 6 de la mañana, bueno, en fin, muchas cosas empezaron a pasar. Y llega ese fin de año de 2019 y empieza uno a hacer lo que normalmente hace una persona cuando proyecta un nuevo año y mentalmente, que yo ya venía a 1000, empiezo a proyectar qué quería yo para el 2020 hacer. Entonces tenía 1000 planes, voy a hacer tal cosa. O sea, era una listota, te lo puedo decir, de cosas que yo quería hacer para el nuevo año. Y de repente, pues el 2020 creo que fue un caos para muchos y una gran oportunidad para otros. Llegó una llamada que estaba esperando hacía meses porque tal vez por ese contratiempo en el que yo venía, yo estaba sufriendo de lo que parecía ser una gastritis. Y porque los doctores me conocían, decían, no, pero es que eso es estrés, eso es gastritis. Hasta que llegó un médico en que le dije, no, es que yo no, a mí no me arde, a mí me dicen que la gastritis arde, yo siento es como si me hubieran dado un puño en el estómago, o sea, yo sentía un dolor intenso y es cuando me hacen los exámenes y me detectan los cálculos en la vesícula, que es un tema realmente, pues no es un cuadro que uno diga es terrible de vida o muerte, tiene una solución. Llegó por fin la llamada y estábamos en medio de un viaje con mi familia, con la familia de mi esposo. Y me dicen, ya, la cirugía está para el 10 de enero. Y era el puente de enero, ¿sí? Y yo lo miro y estábamos en mitad de viaje y yo le digo, pero es que llevo meses esperando esa cirugía. Hagamos la cirugía de una vez. Bueno, listo. Nos separamos del viaje y nos vinimos juntos a Bucaramanga a hacer la cirugía que terminó en este bastón. Y es una historia que realmente pues parte mi vida en dos, porque es ahí donde yo entendí que mi tiempo no era mío, que yo tenía que aprender primero a conocer las señales de mi cuerpo, pero sobre todas las cosas tenía que aprender a conocer las señales de Dios. Fuerte. Yo recuerdo para ese 2019 haberme enterado de lo que te había pasado en ese momento. Fui afuera de la clínica donde estabas en ese momento, pero todo era como tan confuso que no era como
O sea, uno no podía creer cómo Yanir entró bien, normal. Al otro día ya se suponía que eso era súper ambulatorio, ¿no? Sí, Era como... a la hora yo debía estar en mi casa. Y de repente todo se había complicado, todo era algo que, o sea, uno como que no. Ahí la información era bastante confusa en ese momento. ¿Qué pasó, Yanit? ¿Qué pasó cuando entras, digamos, a eso que te van a hacer, que, como tú dices, es más común de lo que todos pensamos, ¿cierto? Y tú ibas a entrar y era como entrada por salida prácticamente, ¿no? Era como algo... Sí, era sencillo. O sea, lo que son las señales. Primero el viaje. Luego, antes de entrar, la noche anterior yo no podía dormir de la tos. Y antes de entrar a la cirugía, yo le digo al doctor, es que yo tengo una tos terrible y pues como igual es una cirugía pues interna, no me afectará la tos la recuperación. Y dice, pues si quiere la dejamos para otro día, pero no pasa nada. Volvimos y nos miramos con mi esposo y yo le dije, no, pero pues si no pasa nada, sigamos. Y seguimos. Y yo, pues con el tema me acuerdo tanto que estaba a punto de entrar al quirófano y me tomé una foto y la envié. Y esa foto pudo haber sido la última foto que vio mucha gente, pues de mi familia, porque después de eso yo desperté, eso fue un viernes y yo desperté, ya volví en sí el martes. Y cuando volví en sí me dijeron, es que usted estaba en coma. Y no era un coma inducido, es que la cirugía yo quedé en coma. Porque pues nunca ha habido una explicación formal por parte de la clínica, pero todo parece indicar que un microémbolo de oxígeno se transporta por el torrente sanguíneo, se aloja en mi cerebro y genera un edema cerebral. Eso me deja en coma todos esos días y cuando pensaban, bueno, ya despertó, es un milagro, la tenemos con nosotros, sí. Cuando me pasan todos los efectos de la medicación, mi cuerpo del pecho hacia abajo es una convulsión constante. No paraba de moverme. Tenía el cabello, mi pelo era como si fuera un nido de la cantidad de electroencefalogramas que me habían hecho porque no entendían qué pasaba con mi cuerpo. Mi cuerpo no podía dominarse mentalmente, digámoslo así, cerebralmente. Era un movimiento constante y yo no lo podía controlar. Cuando yo despierto y me veo así, pues claro, pues la primera reacción es ¿qué me pasa? Poco a poco con medicación se fue bajando el efecto, pero el efecto quedó de la cintura hacia abajo y era hasta dormida, mis piernas todo el tiempo se movían y este brazo, el brazo izquierdo me quedó la epilepsia. Fueron un poco más de 20 días en la clínica. Salí de la clínica bajo medicación, una medicación que debo tener de por vida porque mis movimientos nunca se irán. Algo que me costó mucho entender, pero que ya lo digo con total tranquilidad y con total convencimiento de que puedo con esto. Suena, o sea, aquí se escucha como lo enfrentaste y se escucha como, digamos, entre comillas, fácil que tú dices, sí, ya puedo con esto. Pero, ¿qué tuviste que pasar, Yanit, para aceptar que esta era tu nueva realidad? O sea, despertarte de repente y no tienes el control de nada, todo es completamente distinto a lo que te imaginaste en ese momento. ¿Qué venía a tu mente en ese momento? ¿Qué pensabas? Yo lo que puedo decir en este momento es que por mucho tiempo mi vida fue una montaña rusa. Y no una montaña rusa de emociones, sino una montaña rusa de retos. Porque yo salgo muy optimista, muy positiva, porque todos los que me rodean, a mí me ha rodeado mucho amor en todo este proceso y eso es una bendición. Sí. Pero mentalmente es fuerte saber que no te puedes parar solo al baño, saber que mucho tiempo tienes que usar un pañal, saber que muchas veces, Janet, en la madrugada uno se para al baño y ya por instinto tú te paras al baño, te pones de pie. Y yo hacía el movimiento mental normal de pararme de mi cama
y mis piernas era como si yo fuera una persona que no tuviera movilidad. O sea, mis piernas no me daban y yo me iba al piso. Mi esposo tenía que literalmente arrastrarme de los brazos, llevarme al baño, luego traerme de la misma manera y acostarme hasta que yo pudiera nivelarme y mis piernas como que volvieran a reaccionar y ya tener el movimiento de poder volver a caminar. Sin embargo, ese volver a caminar era teniéndome de las paredes o teniéndome de otra persona. Fue cuando entendí que necesitaba un bastón. Ni siquiera para nivelarme, sino como para sentir un equilibrio, pero es un tema más mental que otra cosa, porque lo mío en los pies es de sensibilidad. Mis pies llegan a sentir, por ejemplo, yo voy caminando descalza. Si mi mente no advierte que hay una piedra, hay un cable, hay un arroz y mi pie lo siente, entonces yo caigo, ¿sí? Entonces ya aprendí a caminar, a mirar hacia el piso, a saber moverme, a conocer entornos para poder desplazarme. Ya tengo la confianza de volver a ponerme un zapato con tacón, que durante mucho tiempo tuve que regalar los que tenía y usar solo tenis. Pero es una situación que, o sea, esto es una mínima parte porque en realidad, Janet, yo tuve que enfrentar el que mi vida no volvería a ser igual, ni siquiera trabajando. Tú sabes que yo, pues tú has conocido mi trabajo y a mí me gusta la calle, la reportería. Sí. Y yo lloraba mucho pensando en que yo no iba a volver a la calle, en que nadie me iba a volver a contratar para presentar un evento, en que yo no iba a poder volver a ayudar a nadie con mi trabajo, que nadie iba a creer en mí otra vez porque pobrecita ahora tiene epilepsia, ¿sí? Sí. Y en medio de lo que aprendí a controlar, sin embargo, yo llegué a Barranca en enero y en febrero yo dije, voy a volver al canal. Y como podía, subí a los 5 pisos para hacer enlace Radio 6 AM y recuerdo andando que mis compañeros de set me ayudaban a bajar. Era más difícil bajar las escaleras que subirlas, ¿sí? Porque al bajar, cuando yo quería bajar el pie cogía para un lado, se movía o sea, era una locura ver ese pie y me impresionaba más ver la cara de los demás viendo el movimiento que el mío propio, porque yo ya sabía mi cuerpo qué había aprendido a hacer. Cuando yo salí de la clínica, me costaba hablar, a veces estando en el programa al principio, habían palabras que quería decir, pero no me salía la palabra. Por ejemplo, yo quería decir amor, yo tenía acá inclusive la podía hasta leer mentalmente amor, pero mi lengua, o sea, no me salían fonemas, hasta que tenía que pensarla y pensarla, hasta que podía decirla, ¿sí? Tuve que aprender a escribir, aprender a escribir no, tuve que aprender a manejar la mano de nuevo, bueno, muchas cosas. Aprender a bañarme sola, ya no hacerlo sentada, porque muchos meses duré bañándome sentada en el baño. Fue adaptarme a una vida diferente, pero no acostumbrarme a ella. Eso siempre estuvo claro en mi cabeza, que yo no quería acostumbrarme al caminador, que yo no quería acostumbrarme a quedar en una silla de ruedas, que yo no quería acostumbrarme a tener que depender de otra persona para hacer mis cosas. Sí. Y aunque costó, y aún a veces dependo de otras personas para vivir, pero yo ya sé que puedo sola muchas cosas. Ya volví a manejar, por ejemplo. Ya volví a la calle, pues no puedo montar en moto porque los pies saltan del estribo. No, todavía no puedo correr. Ni siquiera he considerado, pues por lo menos no intentarlo por ahora, Sí. Manejar una cicla, por ejemplo, porque en una cicla estática, meter los pies en los pedales, necesito ayuda para que me agarren el pie y poder meterlo, porque mis pies no tienen
como ese equilibrio, como esa decisión que tú tienes cuando te pones un zapato como y que metes piensas, solo el pie. Exacto, sí, tú piensas, das la orden y ya, lo haces. Tú dices, no. ya voy y tú metes los pies en los zapatos. Sí. No, a mí me toca subir el pie, meter el pie todavía con las dos manos. Hay cosas que no han cambiado, pero ahí vamos. Aceptarlo no es fácil. ¿Quién o qué, Yanit, era lo que te motivaba a decir, en esta yo no me voy a quedar? Porque cualquier persona, y como te vimos, porque vimos videos tuyos que tú misma, o sea, reposteaban en redes, contando un poco ese proceso que no fue para nada fácil llevarlo en su momento, pero que tú lo asumías con una determinación muy fuerte, muy grande para estar hoy haciendo lo que incluso ya haces, que quizá otras personas en su momento hubieran dicho, no, pues de aquí no me paro, voy a quedar así. O sea, si la persona realmente dice, no puedo hacerlo, muy seguramente estarías pues postrada en una cama, muy seguramente. No sé cómo sería la condición, pero tú decidiste que no, que te ibas a parar. ¿Quién o quiénes te motivaban a tener esa fuerza de voluntad? ¿En qué pensabas tú cuando te aferrabas a esto y decías, yo voy a poder a pesar de que fuera difícil? Pues es que antes que nada, yo siempre he sido una mujer de fe, ¿sí? Siempre he crecido con la fe por encima de todo y yo me aferré a eso desde el principio. Y siempre uno va a encontrar en las situaciones difíciles una piedra en el camino, un palo atravesado, y no estoy hablando precisamente de la piedra ni del palo, sino de personas, de comentarios, de lecturas que a uno la vida le hace ver como si uno no pudiera. Sí. Pero uno tiene que aprender a saber que eso no es así. Eso es un reto que hay allí. El primer reto que yo enfrenté fue a los pocos días en la clínica, cuando entran como 4 o 5 neurólogos, los más prestigiosos, porque además la clínica estaba muy preocupada porque eso pasó en medio de una cirugía y no había explicación, ¿sí? Entonces eso era una fila de neurólogos por esa habitación increíble. Y habían 4 o 5 neurólogos y uno de ellos, mi papá pregunta, doctor, ¿ella cuándo vuelve a caminar? Y le dicen, no, por ahí en 4 o 5 meses. Y yo me atreví a decirle, no, doctor, usted no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y yo de la clínica salgo caminando. A los pocos días de eso, que me estaban haciendo las fisioterapias, los movimientos allí en la habitación, yo le dije a la niña que me estaba haciendo la fisioterapia, le dije, páreme. Y ella me dijo, no, porque usted se me cae y a mí me echan. O sea, Sí. la preocupación de ella en su trabajo. Yo le decía, yo no me voy a caer, páreme. Y mi papá estaba ahí porque es que mi esposo estaba conmigo de noche. Él llegaba a 4 de la tarde y se quedaba toda la noche conmigo. Mis papás llegaban temprano en la mañana para que él pudiera ir a descansar. Ese día estaba papá en la habitación. Le dije, ayúdeme a parar. Y él siempre ha sido, me ha dado como ese impulso para hacer las cosas. Y él dijo, claro que sí. Y hay un video inclusive que toma mi mamá en ese momento, porque yo decía, yo puedo. Alcancé a dar 3, 4 pasos y ya las piernas empezaron a fallar y ya regresé. Pero esos 3, 4 pasos, en esos 3, 4 pasos yo ratifiqué que yo iba a salir caminando de la clínica. A mí me bajaban de la cama, me subían como entre 3 personas en una silla de ruedas y mis piernas todo el tiempo hacían este movimiento, las 2 al tiempo. O sea, mis pies, o sea, yo me lastimaba los dedos, las uñas, todo el tiempo, porque todo el tiempo era ese movimiento rápido y constante, como si tuviera una epilepsia constante. Controlar eso era muy difícil. Y aún así yo decía, porque ya yo no quería que me bañaran en la cama, a mí me bañaban en la cama, cambiaban la cama conmigo allí. Entonces yo dije, no, yo necesito, así sea muy difícil, ayúdenme, así sea difícil. Entonces ese ha sido como el mensaje uno de los mensajes que yo le envío o le digo a la gente cuando tiene situaciones difíciles de salud. Ayúdense y ayuden a su ser querido, porque aunque sí hay que consentirlo, porque aunque sí hay que, la palabra que se utiliza como lidiar la situación, hay que retarlo también, hay que decirle que se puede, porque si no uno se acostumbra a vivir allí. Y no, o sea, esos son retos que se deben asumir. Claro. En realidad. Claro. Entonces, es más o menos como
como el inicio de todo lo que fue después de ese reto mental, asumir otras cosas que venían cuando ya el médico me dice, no, es que usted no se va a sanar completamente. Ese es otro pedazo de la historia que tengo que contar. Wow, ¿te dijeron eso? Sí. Los mismos médicos. Sí, porque después de salir de la clínica, de aceptar antes de pandemia, porque en pandemia nos encierran en marzo, así que yo te estoy hablando de 2 meses más o menos, donde visitamos muchos neurólogos buscando una respuesta, ¿sí? Y pasaban 2 cosas. Uno, los neurólogos, que fueron como unos 5 más o menos, miraban la historia clínica y me dicen, usted es un milagro. O sea, miran todo cómo fue, usted es un milagro de vida. Nosotros no entendemos cómo está viva, o cómo está, o cómo no quedó con una ACV, o cómo no está en unas circunstancias peor por lo que le pasó. Finalmente, adelantamos muchos exámenes por cuenta propia, porque entendimos que el proceso con la EPS iba a ser muy largo. Y en ese adelantar de exámenes, llegué a donde el médico un día y le dije, doctor, mire, discúlpeme por pasar sobre usted, pero hicimos esto, una decisión de familia, hicimos esto. Entonces le mostramos los exámenes y me dijo, usted ya se hizo médicamente lo que yo le podía enviar. O sea, lo médicamente posible que se podía hacer en exámenes, usted ya se los hizo. Y yo lo que le puedo decir es lo que tal vez ya le dijeron. Y es que le voy a explicar en términos para que me lo comprenda. Usted tiene un cortocircuito en alguna parte de su cerebro que no le permite ser normal. Y ahí está y no sabemos en dónde. Puede ser en el tallo cerebral, en alguna parte de su cerebro está la falla. Es como digo yo que es como un corrientazo allí tal vez, que es lo que no me permite nivelar el movimiento en las piernas, digámoslo así. Entonces porque yo siempre estaba aferrada a que yo iba a estar completamente sana y yo estaba, sí, sobre eso no, nadie puede, no sé qué. Cuando el doctor me dice eso, me dice, entiéndalo, usted debe vivir con medicación para siempre porque si no, usted no va a controlar sus movimientos. Ese día para mí fue un quiebre dentro del quiebre que ya había vivido, porque yo de cierta manera, todo el optimismo que tenía me había enseñado a ver la vida diferente, pero como estaba, pensando en que iba a estar sana completamente. Ese día, recuerdo tanto que fue aquí en Bucaramanga, y viajé de Bucaramanga a Barrancabermeja. Todo el camino lloré. Todo el camino desde que me monté al carro. Mis hijos me estaban esperando en el carro, yo estaba con mi esposo en el consultorio y mi esposo me dijo, ¿tú sabías que esto podía pasar? Y yo le dije, no, yo no sabía que esto podía pasar. Yo estaba convencida de que me iban a decir, se va a sanar y esta es la solución. Yo me tomaba 24 pastillas al día de todos los medicamentos que tomaba, de 3 medicamentos diferentes, ¿sí? Y a esto tuve que sumarle 2 pastillas más, porque después de esto caí en depresión. Entonces tuve un tratamiento psicológico, necesité psiquiatría, entendí que no era malo. Pero yo te puedo decir, Jane, que una mañana yo me paraba, todo el mundo me veía bien. O sea, todo eso que a uno le dicen, que la depresión no la refleja, la tristeza, es cierto. Yo me levantaba en la mañana, me bañaba, me arreglaba, como ya estábamos en pandemia, iba a mi sala, me sentaba frente a la cámara, hacía el programa, me reía con mis compañeros, recibía las denuncias de la gente, saludaba a todo el mundo con cariño, y llegaban las 8 de la mañana, yo apagaba mi computador, atravesaba el pasillo, me acostaba a mi cama, pero antes cerraba cortinas, ponía todo oscuro y lloraba todo el tiempo. Lloraba y dormía, lloraba y dormía. Y mis hijos estaban en clase, porque estaban en pandemia. Y mi esposo estaba en todos los quehaceres del hogar porque yo no podía hacer nada. Entonces él era el que tenía que hacer mercado, lavar, cocinar, bueno, estar pendiente de todo. Y a mí, o sea,
ni siquiera en la clínica yo había sentido esto. A mí la depresión, la tristeza que yo sentía del saber que yo no iba a ser normal, no me permitía pararme de la cama. Una mañana escuché a uno de los niños decirle al papá, pero mi mamá, ¿por qué llora todo el tiempo y por qué no se para? ¿Qué tiene mi mamá? Eso me puso peor, pero en ese momento yo me acuerdo mucho que yo, literalmente, Janet, estaba acostada en la cama y yo me arrastré por la cama, me deslicé como en las películas, me deslicé por la cama, me di la vuelta y me arrodillé a la orilla de mi cama, en el colchón. Y le pedí a Dios que me levantara de ahí. Que me levantara, que yo ya entendía qué iba a pasar, que me ayudara a pararme de ahí y a hacer testimonio de lo que yo podía hacer con lo que tenía, con lo que ya me tocaba, ¿sí? Y después de ese momento me paré, me bañé y fui otra persona, porque empecé a ver la vida diferente. Y entendí que si me tomo una pastilla, ya quedó nivelada de mis piernas y puedo tener una vida normal. Así como cuando una persona se toma una pastilla para la tensión en la mañana, porque si no, no le nivela la tensión. Así como una persona tiene que ponerse su insulina para poder continuar su vida, ¿sí? Entonces, si yo no hacía eso, yo iba a lograr lo que yo pedí en un principio en la clínica que no quería perder. Y era mi independencia, mi trabajo, mi reconocimiento, la oportunidad de llegar a la gente y seguirla ayudando. Entonces, eso fue el impulso mayor que tuve y orar me ayudó muchísimo a levantarme. Y el amor de mi familia que siempre ha estado ahí. Tu mamá, tu papá, mi esposo, mis hijos. César, eso sí, ha tus sido, hijos. Eso ha sido un impulso grande siempre. El amor, yo digo, el amor es tan grande, todo lo puede, ¿no? O sea, todo el amor es tan generoso, tan bonito que mira el amor donde te tiene a ti, porque es una tarea de amor tanto de Dios sí. como de tu familia, de todos los que en su momento tuvieron que estar cerca de ti, ayudándote, apoyándote, siendo como ese bastón que hoy tienes como que está contigo, pero que ese bastón en su momento era tu familia, tus hijos, ¿no? Sí. También como ellos entender que mamá había tenido una situación que no iba a poder, digamos, tener la normalidad que tenía antes, sino tener que enfrentar todo esto, ¿no? Mis hijos me levantaban del piso cada vez que yo me caía. Habían días donde me caía y las heridas eran fuertes. Llegué a reventarme la boca porque no tenía reflejos y caía de cara o caía de espalda, me golpeaba fuerte la cabeza. Y yo cuando caigo, tal vez de los nervios, se activa la epilepsia, entonces los pies empiezan a moverse y este brazo. Entonces ellos ya aprendieron a pararme. Ellos ya saben cómo deben poner mis pies, que deben pisarlos, cómo deben... Ellos ya saben, eran chiquitos. Sí, esto fue en el 2020, hace 5 años. Sí. Eran chiquitos, mis hijos tienen ahorita 15 y 17 años. Estamos hablando de niños de 10 y 12 años en ese momento que no entendían por qué su mamá había cambiado. Y ellos fueron una fortaleza increíble para mí. Y mi esposo ahí, escuchándome por las noches cuando lloraba, soportando. O sea, en serio son tantas cosas que esto mismo me motivaba para levantarme y seguir. No permitir que yo me derrotara solita. ¿Cuánto tiempo pasa, Janit? Digamos que tú nos hablas de que entendiste que debías de por vida, digamos que tener que consumir los medicamentos para estar estable, todo este tema, pero ¿cuánto tiempo empieza a pasar más o menos desde que sucede esta situación hasta que tú empiezas a recuperar como esa entre comillas, libertad de ya empezar como a, por ejemplo, de que fuiste al canal o de que ya empezaste a querer hacer otras actividades que normalmente al principio pues no las podías hacer? No, es que yo cuando salí de la clínica decidí al mes ir al canal. Inclusive me decían, pero es que usted está incapacitada. Yo no me puedo quedar en la casa porque yo sentía que me iba a enfermar más en la casa. Fue cuando empecé a ir a Enlace, subir y bajar las escaleras y con dificultad, pero lo hacía.
Y en medio de eso estaba en todo el tratamiento, las visitas a los neurólogos y los exámenes. Estando en junio es cuando, que ya estábamos encerrados, es cuando se da la situación de mi depresión y todo lo difícil que fue. En octubre, que ya estábamos desesperados de estar encerrados, mis suegros estaban en la Mesa de los Santos en su casa y nos fuimos a vivir allá 3 meses. Y allá era mucho más fácil hacer terapias juntos, ya tenía la oportunidad de tener más ejercicios sensoriales, porque yo las terapias físicas las tuve que parar por la pandemia, entonces tenía que hacer las terapias yo sola, ¿sí? Entonces ellos me ayudaban a caminar sobre el césped, a caminar sobre las piedras, a caminar en arena, para poder tener esa parte sensorial que necesitaba para adaptarme a las diferentes situaciones. Entonces no fue difícil ser independiente, aún siendo tan dependiente de ellos, porque yo siempre mentalmente fui consciente que si quería sanarme tenía que hacerlo pronto, porque si no me iba a quedar allí. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces ahí fue donde continué y ya después fue que como un año después fue que se empezó como a aperturar todo y de a poco fui volviendo al canal. Hoy ya conduces, dices, ya volviste a conducir. Sí, volví a tener pase, no tenía pase, porque se me venció estando incapacitada y como no podía conducir, pues no me lo iban a dar. Entonces tuve que hacer prueba, demostrar que sí podía conducir. Lo tengo que hacer descalza, no lo puedo hacer con zapatos, pero sí lo hago. Hay días donde yo ya conozco tanto mi cuerpo que hay días donde yo sé que no puedo hacer. Hay días donde yo sé que no puedo conducir. Hay días donde yo sé que no puedo ir con la misma rapidez caminando, ¿sí? Hay circunstancias y situaciones que me llevan a actuar diferente, que me llevan a pensar que ya necesito usar esto, por ejemplo, en espacios abiertos o donde hay mucha gente. Hay cosas que me aturden y me llevan a perder el control de mi cuerpo, entonces necesito o agarrarme del brazo de alguien o tener el bastón para poder estar en ese entorno. Entonces he aprendido a conocerme para poder movilizarme. Es como un volver a nacer, ¿no, Janit? Prácticamente lo que te pasó a ti, volver a nacer. A veces damos la vida por sentada. Sí. A veces no, siempre. Casi siempre estamos dando la vida por sentada. Que estamos bien, que todos están bien, que nos podemos levantar de una cama, ir por un vaso de agua. Todas estas cosas, pues cotidianamente, sí, las damos por sentadas, pero esto que tú nos estás contando hoy nos demuestra cómo la vida en un instante puede cambiar, puede transformarse y nos puede llevar a una transformación y cómo el estar uno con esa mente positiva también puede ser la gran diferencia en medio de cualquier prueba, o sea, en cualquier situación que uno le pueda pasar. Vivir es mecánico. Se acostumbra uno tanto a los días que uno se levanta y se sumerge en una rutina que a veces uno cree que no le aporta ni le quita. Simplemente uno sobrelleva los momentos. Si discutes con tu compañero, si de pronto peleas con tu pareja, si que tu hijo no sé qué, que toca correr porque la reunión. O sea, uno se deja llevar por la montaña rusa que yo te digo de las circunstancias y de la rutina de la vida. Pero cuando tú tienes que asumir otra montaña rusa que es la emocional, eso ya es un reto diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece el miedo y es donde uno tiene que enfrentar el miedo y tiene que derribarlo y tiene que enseñarle al miedo que tú tienes un poder más grande que él. Y el miedo está, o sea, el miedo no se va. Yo sigo teniendo miedo de salir a la calle, yo sigo teniendo miedo porque no todo el mundo es empático y compasivo, ¿sí? O sea, yo entendí que yo ahora soy una persona en condición de discapacidad y para muchos es ofensivo el término, pero no, yo tengo una limitación física y acepté mi limitación física y vivo con mi limitación, pero no hago de ella una limitación, ¿sí? O sea, no hago que esto me impida vivir,
ni me impida hacer cosas que yo quiero hacer. En algún momento que yo estuve en una de mis terapias, la señora que me hacía la terapia me dijo, yo quiero que tú hables con una profesora que viene y dice que no es capaz. A ella le había dado una ACV y ella iba con su hijo. Su hijito era el que la acompañaba a la terapia. Y el niño fue el que le pidió a la terapista que me dijera que hablara con su mamá. Y me dio mucho gusto poder hablarle a la señora, contarle qué me pasaba y contarle cómo yo ya, que en un principio yo salía a la piscina como una foca, que suena chistoso, pero en realidad era frustrante. Primero reventarme las uñas contra la pared de los huequitos donde uno saca los pies de la piscina para cuando por fin podía salir, tirarme boca abajo y dar la vuelta. Y bueno, eso era una cosa espantosa, pero logré salir y decirle a ella, mira, o sea, se puede, dale, se puede. Y ver que en algún momento uno pudo ser inspiración para alguien, me llevó ese momento a pensar, yo puedo hablarle a otras personas. Y fue cuando empezaron a aparecer, y ni siquiera, o sea, tuve la iniciativa, pero ni siquiera fue que yo dije, voy a ir a dar una conferencia. No, empezaron a invitarme. Queremos que vengas y cuentes qué fue lo que te pasó y cómo las mujeres podemos salir adelante sobrepasando esos miedos, aún viviendo con ellos, porque eso nunca se va, siempre está ahí. Sí. Y hoy tú eres testimonio vivo de esto y lo compartes. O sea, ya tienes una conferencia que la has compartido con muchas personas y has tocado la vida de muchas personas. Me decías, hace unos días que hablábamos con Yanit, me decía, muchas mujeres hoy escuchan también tu testimonio, muchos hombres escuchan este testimonio y se sienten tocados profundamente por lo que lleva tu mensaje a través de esto que nos estás contando, que sé que todos los que estamos escuchando hoy nos está llegando al corazón, porque es el ver el reflejo de esa fuerza de voluntad, de no dar por sentado el piloto automático de la vida, sino cambiar un poco la forma en cómo vemos nosotros la vida misma. Entonces ya sales y te han llamado a dar conferencias y ya te has puesto sobre el público. ¿Cómo fue eso, Yanit, para ti? O sea, 2 cosas. Primero, subo a la conferencia muerta de miedo. Ay, sí, eso me asustó. Porque cuando estoy nerviosa, mis piernas tiemblan. Entonces los pasos cuestan. No me duele nada, pero cuesta. Cuesta en ese momento, inclusive cuando presento un evento, ese momento en el que subo a la tarima y camino de la escalera al atril o de la escalera a la mitad del escenario a hablar, el yo saber que estoy con la atención de la gente, que están viendo cómo me muevo, cuesta. O sea, es un miedo que aún enfrento, aún parándome para hablar de mi testimonio, ¿sí? Pero es un empoderamiento también para saber para convencerme de, Dios mío, estoy aquí gracias a ti y voy a contar lo que me pasó, porque sé que pueden haber muchas personas, pero así sea una que le llegue, de pronto esa persona va a decir, yo también soy capaz, ¿sí? Y ahí hay un ingrediente adicional, porque además de superar el miedo, además de reconocer el amor de la familia, el poder de las amigas es una cosa impresionante. Sanadora, impresionante, ese acompañamiento, ese cariño, ese ánimo. El ánimo de las amigas es diferente a las de la familia. En la familia hay mucho amor. En las amigas también hay amor, pero hay amor con bullying, ¿no? Entonces, pero ese bullying amoroso sirve. Sí. Y acompañarse de las amigas, de las compañeras de trabajo, de las colegas, a mí me ha llenado de muy buena energía para poder seguir adelante. Entonces, encontrarme en escenarios donde tal vez se han escuchado historias aterradoras, porque a veces me ha tocado compartirlo con historias de miedo por violencia intrafamiliar, por problemas entre amigas de trabajo, por, tantas cosas que pueden surgir en un diario vivir, ¿cierto? Pero poder decirle a los demás, mire, además del miedo, empodérese con sus amigas, que usted puede salir adelante, eso es maravilloso. Eso es de verdad increíble. Pararse en un escenario y poder decirle a una mujer,
llénese del amor de Dios, llénese de su fortaleza, llénese del amor de su hijo. Así usted no tenga esposo, llénese del amor de sus hijos. Es maravilloso. Pero sobre todo convencerse de que uno mismo en su mente, la mente es mucho más poderosa que el miedo. Y la mente es mucho más poderosa que la sensación de me voy a caer. Yo ya sé cuándo me voy a caer. Ya lo antes. Ya yo sé cuándo me voy a caer, pero ya no me caigo con miedo. Sí, pues sí me caigo con oso, obviamente, me da oso caerme. Claro. Pero ya inclusive hasta sé caerme, sé en qué parte de la pierna debo caer para no maltratarme la rodilla, bueno, qué sé yo, de acuerdo a las circunstancias. Pero empoderarse de su miedo es eso, es enfrentarlo, es superar hasta esos momentos que cuestan. Me cuestan bastante. Y que yo sé que usted que nos está escuchando muy probablemente le está pasando en este momento, porque hay alguien que a esta hora que nos está escuchando, Yanit, está atravesando por ese valle, por esa zona difícil. Tal vez no le pasó lo que a Yanit le pasó en su momento, pero tiene una dificultad. Uh-huh. Y yo cuando le dije a Yanit, te invito para que estés en el podcast, quiero honrar tu historia, quiero honrar lo que tú también has aportado a mi vida, quiero que la gente escuche tu testimonio. Como Yanit me dice, me están invitando a dar conferencias y yo, por favor, qué maravilla, Yanit, que hoy pueda ser un testimonio vivo para tantas personas de que el amor de Dios existe y de que tú eres hoy un milagro de vida que está aquí con nosotros también llenándonos de esa inspiración. Entonces yo decía como, wow, este testimonio sé que a muchas personas les va a impactar porque sé que usted nos está escuchando y sé que usted está pasando una situación muy seguramente difícil, pero al final del día es esa fuerza, ¿cierto? Esa fuerza, esa resiliencia, Uh-huh. ese poder mental. Desestimamos mucho lo que la mente puede hacer, pero realmente la mente tiene un poder tremendo. Tiene un poder increíble. O sea, tú te repetías, yo voy a poder hacerlo a pesar de que aún estás en el proceso, pero hoy la vida a ti, o sea, te trata como tú la viste realmente al final del día. Exactamente. O sea, la vida me está la vida me está tratando como yo la vi, como yo vi que quería vivirla. ¿Sí? Sí. Yo llegué consciente a mi casa el día de que llegué de la clínica, llegué consciente de que no podía ponerme zapatillas. Y al otro día las saqué todas de mi closet. Y se las regalé a alguien que yo sabía que las iba a valorar y las iba a querer mucho. Las regalé. Y cuando se fue esa persona dije, Dios mío, usted me va a devolver mis zapatillas. Pues tal vez no tan altas como esa vez, pero siempre confié en eso. El día que me pude comprar estos zapatos, ese día fui súper feliz. Y aún cuando yo sabía que lo tenía que hacer con el bastón, yo sabía que las podía poder dominar. Y yo sé que ya tengo que usar tacón de abuelita, pero es que a mí en el principio en la clínica me dijeron que yo ni siquiera iba a poder caminar en menos de una semana, o sea, me dijeron 4 meses. Sí. Y después me dijeron solo tenis, ¿sí? Después usar sandalias planas, ni siquiera sandalias planas para mí era seguro, era solo tenis, porque las sandalias planas me hacían caer. Entonces todo fue como cuando uno aprende a caminar, que gatea, no sé qué. No. Sí. Entonces, lo importante es que se celebre además cada logro. En algún momento leía en alguna parte, si usted baja media libra, celébrelo. Pues no con un helado, ¿no? Como acostumbro a hacer yo. pero sí, o sea, los pequeños triunfos tienen que ser grandes logros, así sean chiquitos. ¿Sí? O sea, sí. La primera vez que me invitaron a no fue una conferencia, fue a hablarle a una señora que en una piscina decía, no puedo dar el paso. Después le hablé a un grupo más pequeño. Después me paré en un escenario grandísimo. Después le hablé a unas mujeres de un municipio, ¿sí? Y todos son públicos selectos, es decir, no te estoy hablando de selectos en el sentido en que tengan que tener un estatus social específico. No, o sea, todos son grupos selectos porque siempre dentro de cada grupo en el que estoy, siempre hay alguien que se me acerca y me dice gracias. Lo que usted me dijo me sirvió, sin necesidad de yo preguntarle, ¿qué le pasó? No. Gracias porque su testimonio me ha inspirado. Yane, la vida ha sido tan bella conmigo
Dios ha sido tan lindo conmigo que tú no me vas a creer que yo todavía en mi Messenger encuentro mensajes de hace 5 años diciéndome estoy llorando por ti, recupérate. Wow. Es una cosa increíble, ¿sí? O en el momento donde yo me siento derrotada, aparece alguien diciéndome, usted me ayudó en algún momento de mi vida, yo oré por usted para que se sanara, me alegra verla bien, ¿sí? Esas cosas a uno lo fortalecen, porque uno a veces siente que pasa desapercibido. Y bueno, pasar desapercibido no está mal, pero siempre hay algo que cuando uno necesita el clic, siempre aparece o una frase o una persona o una canción que lo inspira. Entonces hay que aferrarse a eso, a esa frase, a esa canción, a ese amigo, a la vida. Hay que aferrarse a la vida. Total, Janit. Janit, ¿cuántos premios de periodismo llegas a tener tú? ¿Tú los tienes contados? ¿Los reconocimientos, los premios que te has ganado? No, yo así no los tengo. Por decir un número que te imagines, así más o menos, ¿como cuánto? Yo he sido ingrata con eso, ¿sabes? Porque yo no le tengo, o sea, yo veo espacios de ciertas personas que tienen todos sus reconocimientos allí como un altar. Yo no tengo eso. O sea, los tienes regados por toda la casa. Sí, o sea, o los tengo guardados. Muchos, es que tienes mucha experiencia y has tenido muchas. Tengo 4 premios Pluma de Oro por Mejor Crónica, Mejor Entrevista. Sí. Tengo 2 de Mejor Entrevista y 1 de Mejor Reportaje. Y muchos como directora de noticias, como Mejor Noticiero con Enlace Noticias en su momento. Y reconocimientos que han hecho alcaldías, gobernaciones, fundaciones a las que he podido llegar con mi trabajo. Pero yo creo que el reconocimiento más lindo es estar haciendo mercado y que una señora se acerque y me abrace. Hace poco estaba yo grabando unas presentaciones en la calle y pues yo estaba concentrada en la cámara y vi como que alguien corría y de repente sentí que me abrazaron y era un niño en condición de autismo que había hecho a su papá parar la moto para correr hacia mí y saludarme. Inclusive eso quedó grabado porque yo en ese momento estaba grabando. Y el niño me decía, te quería conocer, sí, te sigo en Enlace Televisión, te sigo en el TRO, me decía en ese momento. Y es muy bonito porque no solamente es el reconocimiento al trabajo que se hace, sino a lo que uno logra como persona en el corazón de los demás. Entonces yo creo que más que tener un stand lleno de premios y de reconocimientos, que por supuesto eso es espectacular, es más lindo sentir a la gente cerca y sentir el amor de la gente y sentir una palabra amable que le diga a uno, lo está haciendo muy bien. Eso es increíble. Bueno. Pues nosotros queremos, Janit, honrar hoy tu historia de una manera muy especial, permítanme por acá, porque dentro de todos los reconocimientos que tú tienes, te aseguro, Janit, que este va a ser uno que vas a guardar mucho en tu corazón, en tu vida, porque te va a recordar, Janit, que tu historia inspira al mundo. Me va a permitir por acá entregarte. Esta es una moneda, Janit, que no se va a devaluar ni porque pasen muchos años, se va a devaluar, porque el valor de esta moneda está ligado, Janit, a lo que tú has sembrado hoy en el corazón de las personas, Janit, como periodista, como mamá, como mujer. Tiene mi nombre. Sí, tiene tu nombre. Está grabado con tu nombre. Está preciosa. Este es un homenaje, Janit, que hacemos aquí en Fuertemente a nuestros invitados. Hoy tú eres una persona que, como dice esa moneda, tu historia inspira al mundo fuertemente, Janit. Hoy más que nunca resuena tu nombre. Tú haces historia también a través de lo que haces. Hoy tú dejas un mensaje, una huella bonita en todas las personas, a pesar de lo difícil que ha sido para ti llevar todo esto. Y para mí, créeme, me honra que tú hoy estés recibiendo esta moneda. Y si tú me permites, te la puedo colocar porque es un prendedor. Claro que tú vas a poder sí. llevar a donde quiera que vayas. Muchísimas gracias, está preciosa. ¿Y quieres que te diga una cosa? Necesito un stand de premios para poner el mío porque esto está espectacular, está precioso. Muchísimas gracias, Jane, todo tu equipo de trabajo que es valiosísimo y Fuertemente, que es una
un espacio que permite conocer muchas historias lindas. Gracias y me honra mucho el hacerme parte de este espacio. Yo estoy más que feliz. Permíteme, te voy a colocar aquí como todos. Les pongo el prendedor para que siempre lo lleven. Este prendedor, Janit, está tallado especialmente para cada invitado. Ahí está. Mira cómo se te ve. Se te ve espectacular. Sí, está muy lindo. Muchísimas gracias. No, espectacular. Para que donde quiera que vaya, Janit, recuerde siempre, tu historia inspira al mundo. Sé que tú hoy lo sabes, hoy lo vives, hoy lo compartes, ¿cierto? Pero qué bonito es poder decir con este prendedor, digamos que tú, siempre que lo veas, recuerdes este momento tan especial. Y me honra, de verdad, que sea yo quien te lo entregue, porque tú has sido parte, como yo te decía al comienzo de este episodio, de mi historia. Es que tú me viste llegar a Enlace y yo no era nadie, Janit. Yo no era nadie. Yo no voy a llorar. No, yo sí. Yo no voy a llorar. Yo no era, o sea, nadie. ¿En qué sentido? No estoy diciendo nadie en el sentido de no ser nadie en la vida, no. Sino nadie profesionalmente hablando, ¿sí? Jane, indudablemente el que la vida nos haya puesto juntas a construir ciudad fue maravilloso. Sí. Si tú no hubieras sido nadie, no estuvieras en donde estás ahorita, porque es precisamente ese potencial que era una semillita chiquitica, lo que te tiene aquí. Sí. Y me voy a permitir contar un poquito de eso. Sí, claro. Yo presentaba y hacía toda la producción de un espacio institucional de una caja de compensación. Y yo también dirigía Enlace de Noticias y necesitábamos agilizar mucho el producto y conseguir las historias y las entrevistas para poder tener el resultado final. Yo tuve que explicarle 2 veces tal vez. Ya necesitamos esto, esto y esto. Y de ahí en adelante fluyó de tal forma que Janet Camacho se graduó de su universidad. Luego hizo parte del equipo de Enlace Noticias. Yo salgo de Enlace Noticias, alcanzamos a trabajar juntas un tiempo. Sí. Salgo de Enlace Noticias y Janet dispara solita porque indudablemente tú lo has dicho, Enlaces ha sido una plataforma para muchos de nosotros, pero tú volaste y estás volando altísimo. y yo creo que este espacio merece otro botón de estos para ti. Joyería Venecia. Tú tienes el botón más grande. Sí. Y en este momento tienes el botón más inspirador. Para mí, por ejemplo, que tú me dices que te di el impulso, pero en este momento el impulso me lo das tú a mí. Gracias, Janit. Gracias. Porque vine a hablar de miedo, pero tú haces que se superen muchos miedos de muchas personas al sentarse aquí, al contar su historia y al poder demostrarle al mundo que se puede ser fuerte con la mente. Totalmente. Gracias, Janit. Gracias. Me honran tus palabras, que le compartas hoy esto a la audiencia. Y sé que de repente usted se encontró con este podcast y está como que si conocía del canal, si conocía lo que hacemos o si ha escuchado algo de mi historia, pues en algún momento yo he narrado como esas partes. Cuando yo te decía, Janit, en mi vida laboral yo realmente estaba comenzando en ese momento, eran mis primeros pasitos en todo este tema, pero tenía algo muy claro y era que quería aprender. Estaba como una esponja y en ese momento me puse modo esponja absorber y eso fue lo que hizo que realmente un reemplazo se convirtieron en más de 3 años trabajando en Enlace. Janit fue la directora de noticiero, luego tuvimos la oportunidad de construir muchas cosas de periodismo, hasta Reinados nos fuimos a presentar en Cartagena. Estuvimos juntos en Reinado de Cartagena, sí, ¿cierto? O sea, es que es increíble. Presentamos desde lo judicial, lo deportivo, hasta los reinados nacionales de belleza. Nosotras, imagínense, nosotros presentando por allá. Pero la vida nos pone en lugares distintos luego y nos deja llenos de todo ese aprendizaje. Y al final del ejercicio, hoy nos volvemos a reencontrar en este espacio para llevar este mensaje y hoy decirle a las personas, hombre, sí se puede salir adelante. Desde este lado, desde tu lado, hoy sí se puede cambiar la perspectiva, se puede no dar por sentado la vida misma, el hecho de levantarnos y respirar, no darlo por sentado, sino agradecer más todavía lo que tenemos a nuestro alrededor. Y a reconocer el poder de la mente sobre el miedo. Totalmente.
que se puede superar esas dificultades, esas barreras. Como tú dices, el miedo siempre va a estar ahí. Así es. Pero hágale con todo y miedo al final del día. Así es. Hasta donde estire. Tenemos una sección, Janit, antes de terminar, que se llama Fuertemente Directos. Estas son preguntas aparentemente cortas, la verdad, porque yo digo preguntas cortas para respuestas rápidas, pero bueno. Son preguntas cortas, sencillas, que tú nos respondes así en rapidez, ¿vale? Ok. ¿Cómo defines la felicidad hoy en día? Uy, eso está difícil. Es que hubiéramos hecho lo de siempre. ¿Qué me va a preguntar? La felicidad es estar tranquilo, es estar en paz. ¿Cuál es la mejor decisión que has tomado en la vida, Janit? Haberme casado. César está aquí detrás. Sí. Haber dicho sí a muchas cosas. Dije sí primero a 2 rayitas, luego sí a casarme y he dicho sí a tener una familia. Qué bonito. ¿Cómo encuentras paz en los momentos difíciles? Orando. Si solo pudieras transmitir una enseñanza, una sola con tu historia, Janit, ¿cuál sería? Lo que dije ahorita, que el miedo siempre está, pero hay que superarlo con fortaleza mental. ¿Qué hábito o rutina diaria te mantiene enfocada y motivada? Algo que tú hagas. Uy, Dios mío. ¿Qué hábito en mi rutina? Sí. Yo no sé. Porque es que es eso, es una rutina de levantarme, desayuno, niños, trabajo, volver a la casa. Algo que te apasione, digamos, aparte de eso, del día a día que haces, por ejemplo, no sé, leer, tal vez, ver algo, tal vez. No, creo que me hace falta rescatar un espacio del día para mí, no lo tengo. Pero, ¿qué me motiva? Sí. Mi familia y mi trabajo son mi mayor motivación. Si la vida te diera una segunda profesión, Janit, ¿cuál elegirías? Yo mucho tiempo quise y lo intenté, ser parte de las fuerzas militares, pero no lo logré. Trabajé con ellos y después dije, definitivamente no era lo mío, ¿sí? Y por eso siempre fui periodista. Siempre quise ser periodista desde el colegio y soy lo que siempre quise ser. Si tuvieras que describir tu transformación con el nombre de una canción, Janit, ¿cuál sería? Uy, mi transformación con una canción. Sí. Hay una canción de Mercedes Sosa que me encanta y se llama La Cigarra. ¿Y nos puedes compartir un pedacito de... Uy. Dice Janit, canta bonito. Uy, no, pero no me vas a hacer cantar en tu podcast. Janit canta bonito. Un pedacito, así, un pedacito de la canción. Hay varias canciones, pero me puse, no sabía que me iban a poner a cantar. Trampa, Janit, que Janit canta no sabía bien. que me iban a poner a cantar y me puse la más difícil. Janit canta bien. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Ese es el pedacito, ese ¡Bravo! es el principio. Público, bravo, que hay gente detrás. Me costó. Janit, gracias. Quiero agradecerte por estar con nosotros hoy, compartirnos de tu historia. Si en 30 segundos el mundo se quedara con un mensaje tuyo, ¿qué te gustaría que tengan presente y no se les vaya a borrar hoy de este episodio? O sea, yo tengo algo muy claro desde que reconocí que pude haber muerto, y es amar profundamente a los que tengo a mi lado y demostrarles, o sea, hacerles saber a los que amo que los amo. Eso lo tengo presente desde que soy consciente de que pude haber muerto. Porque a veces precisamente la rutina de nuestros días nos lleva a vivir la vida normal. Entonces siempre que yo puedo decir, y no estoy hablando de quienes amo a mi familia, no más, estoy hablando de mis amigos, podemos hablar tú y yo, pues dejar de hablar meses y yo decirte, mira, estoy feliz de que te esté yendo bien. Es un mensaje que me sale del corazón y del alma. Yo siempre que quiero decirle a alguien que lo quiero, así no le diga, oye, te quiero, siempre intento decirle algo lindo a la gente, porque lo merece, el mundo merece que le digan cosas lindas. Y no cosas lindas, por complacer, no. O sea, si está
tu corazón decirle a alguien, está muy linda tu camisa, díselo. ¿Sí? Se te ve muy bien ese pelo, díselo. Entonces yo creo que ese es el mensaje que yo le puedo dejar a la gente. Que ser feliz es fácil, que amar es fácil y demostrar que se ama también es fácil. Más fácil de lo que a veces nosotros pensamos. Oye, te amo, a ti que estás allá detrás viendo este episodio, dile, oye, te amo, dile al que está al lado tuyo, oye, te amo. ¿Qué nos cuesta decir un te amo? ¿Qué nos cuesta expresar ese cariño, ese afecto a las personas? En vida, ahora, aquí y en el ahora. Janit, mil gracias. Gracias. Yo creo que despedimos este episodio con un fuerte aplauso. Detrás de cámaras hay gente hoy, fuertemente hoy, con Janit Rueda. Muchas gracias. A ti.